Hola, bienvenidos. Esto es todo lo que pasó en la semana y vamos a hacer un repaso de la actividad parlamentaria que hubo en la Cámara de Diputados. Vamos a comenzar con el plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Industria y también de Legislación General, como de Defensa del Consumidor, que se encargaron de recibir vía videoconferencia a organizaciones y profesionales de la salud, como así también a cámaras empresarias, para tratar la ley de etiquetado frontal, una iniciativa que propone alertar a los consumidores en los productos sobre los excedentes de azúcares, grasas saturadas y otros componentes. Habrán escuchado dos posturas, una que decía con este sistema, con este perfil de nutrientes que establece el proyecto de ley, el 90% de los alimentos tendrían octógonos, y el otro que dijo perfectamente el referente de la Organización Panamericana de la Salud, que no está de más aclarar, que es la máxima autoridad regional en materia de salud, planteó, no es así, porque estamos hablando de los alimentos ultraprocesados, el 90% no entra en la legislación o en el marco normativo para tener o no un etiquetado, digamos, directamente. O sea que estamos hablando eventualmente del 90% de los ultraprocesados, los que tendrían por ahí una etiqueta, y bueno, esa es la problemática que estamos abordando desde una mirada de la salud pública y de la información, o sea, de la defensa del consumidor para que tenga información para optar. En Argentina, digamos, uno de los grandes problemas es el consumo de bebidas azucaradas, donde ahí nosotros rankeamos como país a nivel mundial en el consumo de estas bebidas y está muy asociado a muchos problemas de salud o de enfermedades llamadas no transmisibles, crónicas no transmisibles, pero no es lo único, porque incluso, digamos, el etiquetado establece un octógono negro para advertir sobre exceso de azúcar, pero también un octógono negro para advertir sobre exceso de grasa saturada, sobre exceso de sodio y otras advertencias que aparecen como la presencia de cafeína o de edulcorante. Esta semana el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, llegó hasta la comisión homónima para exponer sobre temas pertinentes a esta cartera. La minería en Chile representa el 10% del PBI, en Perú el 12%, en Australia el 7% del PBI, y en Argentina alcanza al 0,6% solamente. En este momento, Australia exporta por 145 mil millones de dólares al año productos de la minería, Chile por 34 mil millones de dólares, Perú por 25 mil millones de dólares, Argentina por 3.200 millones de dólares. Y alguno podrá pensar, bueno, tendrá que ver esto con el potencial geológico de nuestro país. No es precisamente esa la respuesta, sino todo lo contrario. Argentina se encuentra entre los países, digamos, con mayores recursos geológicos mineros. Por lo tanto, el gobierno nacional, de boca de nuestro presidente concretamente, ha manifestado que en este momento tan difícil por el cual atraviesa nuestro país, la minería se convierte en un factor crucial para el desarrollo, el crecimiento, las exportaciones y la generación de divisas que el país necesita. Ahora, esto implica tener una visión integral de la minería. La minería no es solamente la minería metalífera, sino que tenemos rocas de aplicación, rocas ornamentales, cales, que también reportan en exportaciones a la Argentina. Entonces, nuestra tarea es justamente tratar de desarrollar todo ese enorme potencial y poder mejorar comparativamente con lo que está pasando a nivel global la realidad del sector. Lo más importante es que efectivamente la minería puede llegar a ser una de las tantas actividades que saquen a nuestro país hacia adelante. Es cierto que tenemos ese potencial inmenso que muy bien describía el secretario Hensel, pero también es cierto que hay que tener muchísimo cuidado con esta actividad extractivista que también hace mucho daño cuando no se encara y cuando no se trabaja con las condiciones que se deben tener en cuenta en un mundo que tiene como principal meta cuidar el ambiente, ¿no? O sea, dada la crisis climática que vivimos, las condiciones aquí, por ejemplo, en nuestra zona la sequía es tremenda.
no se soporta. Todo el Chaco salteño está absolutamente devastado por una sequía que como nunca había golpeado, y cuando suelen venir estas sequías, después de la sequía vienen grandes tormentas que lo inundan todo. Entonces, por supuesto que es una actividad fundamental y que representa un gran potencial para el país, pero también tiene que ser, como dijo Hensel, y así seguramente va a ser la visión que se va a empujar desde el gobierno, es que fundamentalmente tiene que ser sustentable, tiene que ser desde el punto de vista ambiental sustentable, tiene que ser inclusiva y tiene que estar pensada para desarrollar empleo, trabajo y crecimiento en nuestro país. El problema es que hay que buscar el punto de equilibrio entre cómo se puede desenvolver una minería que no contamine y que por lo tanto eso no puede ser con los métodos del cielo abierto, que es lo que les está dando super ganancias. Claro. Entonces hay que buscar los métodos tradicionales que no generan tal modificación del ambiente, porque recordemos que la minería de cielo abierto es triturar una montaña entera, por ejemplo, una sierra, en eso consiste, en triturarla, no consiste en otra cosa, y para eso utilizan cantidades enormes de agua que luego además van, por supuesto, penetrando y filtrando hacia napas, ríos, desagües, y después no es verdad que remedian nada, porque ya lo sabemos de sobra, las multas que les ponen son ridículas, y por lo tanto lo que le queda a la población, a la que quizás le prometieron de todo para que dé el visto bueno, si es que le preguntaron algo, pero luego se encuentran con que la mano de obra en general no es de los pueblos adyacentes. No. Es mano de obra tercerizada. Poca mano de obra. Lo que le queda a la población es la contaminación. Sí. Es muy poca mano de obra y lo que le queda a la población es la contaminación general del ambiente. Entonces, no es tan que después se remedie y se le pone una multa enorme. Y no, entonces, porque hay daños que son irreparables. De que haya totalmente, pero además otros que se podrían reparar, pero que necesitan muchas inversiones que no están dispuestas a hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la explotación de los recursos solo puede ser hecha si se piensa desde el ángulo social, del beneficio social y no de la ganancia empresaria. Fue la primera reunión del año de la Comisión de Minería y lo que hizo el secretario fue hacer un panorama general, ¿no es cierto? Hay provincias que obviamente tienen una fuerte impronta minera y un poco eso se vio y no hubo un debate muy profundo, sino creo que presentó la situación en la cual hoy está la minería y la postura del gobierno de fomentar una minería sustentable, digamos, y que empiece a significar un incremento de las exportaciones en la Argentina y eso determina un ingreso de divisas, ¿no? Claro. Se habló un poco de San Juan, o bastante de San Juan y el resto de las provincias también, y un par de preguntas de algunos diputados, eso fue todo. Días atrás, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió con presidentes y vicepresidentes de las 4 comisiones que se encargarán de tratar los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo y de los 1000 días. La comisión de cabecera será la Comisión de Legislación General y los proyectos pasarán por las comisiones de Salud Pública, Mujeres y Diversidad y también Legislación Penal. La medida se ha planteado con moderación, como se planteó cuando fue aprobada la ley en la Cámara de Diputados. Recuerden que hubo cientos de miles de personas, o decenas de miles para no exagerar, en la calle. Había más gente que apoyaba, digamos, verdes y celestes, todo el mundo sabe de qué se trata. Había más verdes que celestes en la calle, pero estaban separados por una barrera y no hubo incidente de ningún tipo, en el flujo de movimientos se cruzaban. Yo creo que el debate, si no se agita esta situación de diferencia y si los que promovemos una posición y la otra lo hacemos con respeto y moderación y respetando las opiniones y respetando sin presionar a unos y a otros para que voten de acuerdo a su conciencia, cosa que yo creo que no es un voto de conciencia, pero así se lo ha tomado. Yo creo que la conciencia es para los actos individuales y las decisiones personales. Acá estamos hablando del régimen político. Si pensamos que la convicción y la creencia de uno se le puede imponer al otro. Y ahí me parece que no es un problema de
yo soy de los que creen que en un sistema democrático republicano de ninguna manera la perspectiva de uno se le tiene que imponer, aunque sea por una mayoría circunstancial, al conjunto. Era más claro con el tema del divorcio. Durante años no permitimos el divorcio porque había gente que pensaba que lo que Dios ha creado, que el hombre no se separe. ¿Y qué tiene que ver eso con la sociedad civil de la República Argentina? En este caso es una decisión de altísima complejidad como representantes del pueblo argentino, porque quizás en algunos casos choquen las convicciones o la cuestión religiosa con la responsabilidad que tenemos como legisladores de pensar en todo el pueblo argentino. En este caso, en las mujeres más humildes, en las más pobres, en las que están más expuestas, en las que son mucho más vulnerables, en el caso de los abortos clandestinos, a no solamente la muerte, sino también a los flagelos que deja las metodologías que lamentablemente se usan y la desgracia de no solamente los chicos huérfanos, sino también de las distintas enfermedades que quedan y secuelas. Entonces, en este caso, sí, coincido con Suárez Lastra, que ha sido profundamente debatido, no solamente en la Cámara de Diputados, por el plenario de comisiones, durante muchos meses en los cuales todas las voces fueron escuchadas del ámbito científico, de las distintas religiones, desde el punto de vista intelectual, desde las informaciones de los organismos internacionales, de especialistas sobre el tema, de las propias mujeres, tanto celestes como verdes, y ese debate reflejó lo que piensa la sociedad argentina al respecto, pero llega un punto en que hay que tomar decisiones y en este caso me parece correcto que lo podamos hacer en el marco de respeto que hemos tenido en la Cámara de Diputados de la Nación y que seguramente debe ser garantizado a partir de ahora hasta que se apruebe la ley. Tuvimos una reunión donde justamente se empezó a debatir cuál iba a ser la modalidad y los tiempos del tratamiento, pero todavía fue la primera reunión, no se alcanzó un acuerdo, sino simplemente escuchamos cuáles eran las opiniones de los distintos diputados que estábamos ahí. Todos nos reservamos un día para poder conversar con nuestros bloques y en el día de mañana vamos a tener efectivamente una reunión donde el presidente nos pidió que se alcanzara ya un acuerdo para definir un cronograma y una modalidad de tratamiento. En la modalidad de tratamiento, las opciones son con o sin expositores, básicamente. Es probable, por la conversación, lo avanzado de la conversación, que se incluyan exposiciones, pero por supuesto en un número menor que la vez anterior, porque el debate efectivamente ya fue muy amplio, fue muy reciente, la mayoría de los expertos se han expresado, se han manifestado y el presidente de la Cámara aseguró que todas esas intervenciones van a estar disponibles de una manera amigable en la página de la Cámara para que cualquier ciudadano pueda volver a escucharlas o escucharlas por primera vez. Lo segundo que tiene que definirse es cuándo inicia el tratamiento y cuántas entonces reuniones se le dedicará al plenario. Lo que sí está definido es que se va a tratar en plenarios de comisión. También está definido que va a llegar al recinto junto con la otra iniciativa que envió el Poder Ejecutivo, que es la ley de los 1000 días, en el entendimiento que tiene el oficialismo de que el Ejecutivo hizo una propuesta integral y entonces de esa misma manera quieren tratarlo en el recinto. Es decir, tratar ambas leyes que le reconoce, por un lado, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres que no quieran continuar con su embarazo y por el otro lado una serie de beneficios sociales a las mujeres que sí deseen continuar con su embarazo y que requieran ayudas extras del Estado para poder hacer frente a esa situación y en los primeros años de crianza de sus hijos. Hay un acuerdo general de todas las fuerzas políticas, de quienes legislamos, de los movimientos que militan o que están comprometidos con este proyecto de ley, de resumir, de sintetizar estos debates, de hacerlos los más breves posibles, porque ya esta sociedad está muy estresada con todo lo que nos está pasando con la pandemia, con lo cual la idea es no traer nuevos debates acalorados, sino más bien comprender que ya todo ha sido dicho, todo ha sido informado, las personas cada una tomará su propia decisión
y que esto suceda en un diálogo respetuoso y democrático como lo ha pedido el presidente. O sea, en general la idea es abreviar los debates. Hay una decisión muy firme en ese sentido, de repudiar todos los scratches y de hacer las presentaciones que haya que hacer, porque justamente una de las decisiones y las definiciones tanto del Poder Ejecutivo como de nuestro bloque, como de los diputados y diputadas en general, es tener un debate civilizado, sin violencia, así que se van a tomar todas las medidas que tengan que ver con expresar nuestro repudio como medidas que haya que tomar frente a la justicia. El debate del 2018 no fue un tiempo perdido, y esto fue muy claro también Pino Solanas en una locución, una intervención que él tiene en el Senado que circula mucho, muy conmovedora, donde todo lo que sucedió en el 2018 es un capital intangible que nosotros vamos a aprovechar para que ya esos debates se den por saldados, o al menos ya hay conocimiento de las posiciones de todos y hay mucha información disponible para los diputados y diputadas que no estuvimos en el 2018 y que vamos a tomar nuestra decisión este año, pero tenemos mucha información disponible. No solo lo que envía el Poder Ejecutivo, sino todos los debates que hubo en las sesiones, ¿no? Del 2018. Ojalá que en la calle, en las redes sociales, principalmente viendo los acontecimientos que tuvimos este fin de semana pasado con el diputado Facundo Suárez Lastra, que fue muy importante la solidaridad de todos los sectores políticos, porque es inadmisible que a un diputado, así como también al periodismo, ¿no? Aquellos que tienen que exponer muchas veces sus ideas de manera pública, sean atacados en su domicilio privado. Generar el escarnio público por cómo piensan es antidemocrático y eso no se debe permitir. Hay una conciencia de cuál es el tratamiento que se le tiene que dar a este tema, ¿no? En términos de que no es que es un derecho y que no se obliga a nadie, no es una ley que obligue, y que también la idea de descomprimir al sistema de salud tiene que ver con terminar con los abortos clandestinos. Las mujeres terminan internadas en los hospitales públicos cuando hoy, con la detección temprana, con la apertura de este tema, uno puede ir a un consultorio externo y a través de determinada composición médica, digamos, ¿cómo se dice? Medicinas farmacológicas, se puede resolver la situación en un periodo muy acotado, por supuesto. Pero eso, principalmente, lo que permitiría es dejar de saturar al sistema de salud con los abortos clandestinos que lamentablemente existen hace 100 años, y esto lo tenemos que venir a resolver. Se abrió esa posibilidad en el 2018 cuando lo decidió el presidente Macri, y creo que tenemos que seguir dándole esta posibilidad, este debate, en donde estamos seguros que le vamos a dar un buen puerto. Creo que en el proyecto de los 1000 días va a salir prácticamente por unanimidad. Hay un amplio acuerdo de la utilidad de esa política y de que sea sancionada. Desde luego el otro, del de la interrupción voluntaria del embarazo, es más controvertido y discutido. Personalmente estoy a favor y de esa manera voy a votar. Y además del tema de fondo hay una discusión ahora sobre cuándo tratarlo, de qué manera. Yo creo que en función de que hay una nueva legislatura, es decir, es una composición distinta a la que lo votó anteriormente, me parece que hay que dar un debate amplio, por supuesto, convocar a todos los expositores que correspondan, hacer el plenario con las 4 comisiones que tienen que dictaminar. En ese sentido no creo que sea necesario apresurarlos y convocar a todos los expertos y escuchar, pero tampoco creo en dilatarlo. Es decir, escucho a veces los argumentos estos de la oportunidad, que si por qué no lo dejamos para el año que viene, que ahora no es momento, que diciembre, que esto, lo otro. Y lo cierto es que el presidente anunció esto el 1 de marzo como parte de su agenda legislativa. Es evidente que no se pudo tratar antes por otras dificultades que surgieron a partir de lo de la pandemia, pero bien me parece que estamos en condiciones de hacerlo ahora, de dar la discusión, de escuchar a todos y en función de eso cumplir con que en este año legislativo que se había programado el tratamiento lo hagamos. En la provincia de Río Negro ya hace muchos años que hemos instrumentado la interrupción del embarazo en determinado tipo de situaciones que antes inclusive eran discutidas
y todavía son discutidas en otros planos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los casos de violación, mediando nada más que la denuncia o la declaración jurada. Creo yo, nosotros en este sentido, yo lo tomo justamente, y más como médico y conociendo digamos, la situación en el campo de la atención clínica, para mí es un tema sanitario que hay que abordar, y es un tema en el cual, más allá de las cuestiones de orden personal, estoy de acuerdo con lo que decía recién la diputada que ustedes entrevistaban, esto atraviesa transversalmente la sociedad argentina, con gente que está de acuerdo y gente que está en desacuerdo. Por lo tanto, yo creo que esto no lo tenemos que plantear. Si yo como diputado, trabajando en función de leyes que tienen que ver con el interés común, en este caso con una cuestión, como digo, de índole sanitaria, no podrían incluso primar en mí cuestiones, creo yo, de creencia que me lo pudiesen impedir. Yo creo que hay que enfocarlo desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista estamos de acuerdo con la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo. Así que en ese sentido nuestra posición ha sido clara, tanto mía como del senador Beretilnec, no digo de nuestro partido, porque también dentro de nuestro partido hay quienes, digamos, son contrarios a este tipo de leyes, ¿no? Mi voto siempre estuvo definido, yo voy a votar a favor. Creo que esto no es una cuestión de religión, sino que no podemos esconder a los temas no hay que esconderlos debajo de la alfombra. Estas son realidades que existen, las decisiones son personales, y que ante la clandestinidad o la legalidad siempre voy a preferir que no sean cuestiones oscuras, sino que sea, y que no sea clandestino, sino la legalidad. Esa siempre ha sido mi postura. Me parece que no está todo dicho, y al ser si vendríamos arrastrando el mismo proyecto que se vino planteando o presentando en todas las demás oportunidades, pero es otro proyecto. Y estos temas me parece que no siempre es suficiente el tiempo. Se van planteando nuevas posibilidades. Justamente, ustedes fíjense en que a la par el lunes se va a estar planteando o presentando el proyecto de los 1000 días, ¿sí? Como una forma de decir, bueno, aquellos que pueden estar indecisos, quizás arrastrarlo porque hay un planteamiento de un paraguas protector para las mujeres que deciden continuar con el embarazo. Yo no lo veo así, la verdad, que es más de asistencialismo, no se focaliza en el problema central, y de haber sido así creo que tendría que haberse planteado anteriormente y no ahora de la mano con el aborto, que son dos cosas diferentes, o con la interrupción voluntaria del embarazo. No son temas que tienen que ser tratados así nomás, aparte ustedes deben estar informados, ya trascendió en algunos lugares, que no va a haber presencialidad, solamente los presidentes de bloque o las autoridades de bloque, de las comisiones, son nuevamente 4 comisiones. 7 minutos o 5 minutos, los expositores vía online, recién no podía entrar porque no tenía señal, diputada, tuve que reiniciar todo. Va a ser eso, es el problema que se va a generar también. Este año, a diferencia de hace 2 años, es un proyecto enviado por el presidente de la Nación, que hizo suya esta idea, lo expresó en campaña, y el 1 de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias, volvió a expresar la voluntad de mandarlo y ha cumplido con su promesa, enviando no solamente el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo, sino también el otro proyecto en donde sí es cabecera salud, que tiene giro con presupuesto, que es el proyecto de los 1000 días. Digo porque uno y el otro tienen alguna relación, ¿no? Me parece que esa es una diferencia importante. La otra diferencia es que somos 2 años más viejos, la sociedad ha madurado, un debate que hace 2 años era un debate que era casi tabú, la sociedad ha madurado en el sentido de que hemos podido debatirlo, hemos podido de alguna manera hacer entender que nadie está a favor o en contra del aborto. No es esa la discusión, en realidad todos estamos en contra del aborto. En realidad lo que queremos es que no haya aborto clandestino, sobre todo para las mujeres más pobres de la Argentina, porque en realidad son ellas las que lo sufren, lo mismo que la persecución, la criminalización y a veces la prisión por este hecho. La verdad es que los países que han mantenido criminalizado o penalizado el aborto
no han logrado disminuir el mismo. La Argentina es un ejemplo, llevamos 100 años con esto y la situación de aborto y aborto clandestino, por lo tanto, y muerte se ha sostenido. En cambio, todos aquellos países que han avanzado en despenalizar, en legalizar, en sacar de la clandestinidad, obviamente en prevenir de una manera muy fuerte, con educación sexual, con programas de salud sexual y procreación responsable, con acceso a anticonceptivos, son los países que han logrado disminuir este número, que directamente se relaciona con la muerte materna. Exacto. Entonces me parece que esa discusión, cuando uno la establecía hace 2 años, era no, yo estoy a favor del aborto, uno está en contra o de la vida o de la muerte, no es así. Queremos, ¿qué quiere hacer este Estado con esas mujeres que en una situación extrema, cada vez menos posiblemente, pero en una situación extrema, llegan a una decisión de interrumpir su embarazo? Las condenamos a la clandestinidad y al riesgo de muerte, cosa que solamente pasa con las mujeres pobres, o la traemos a la luz, la traemos al sistema, el sistema las ayuda, las acompaña y les permite mantener esa situación en forma de seguridad, igual que lo hacen las mujeres que no son pobres. Me parece que eso es. Y por eso me parece tan interesante el proyecto de 1000 días, que es un proyecto que por ahí la gente lo conoce menos, porque es un proyecto que no tiene la historia de la interrupción, pero que yo podría resumir diciendo que, por un lado, mejora varias asignaciones en cuanto al tema de recursos para las mujeres, sobre todo más pobres, en estado de gestación, parto o durante los primeros 3 años de los chicos. Por ejemplo, la asignación universal por embarazo, que antes duraba, o sea, ese recurso que recibía la mujer embarazada solamente hasta al momento del parto, hoy se extiende durante lo que demoró el embarazo. Empieza en la semana 12 y va a tener la cantidad de aportes mensuales según los meses de embarazo, digamos, que sean 9 como es normalmente. Entonces, a los 6 meses del aporte, porque empezó a los 3, y 3 meses más va a recibir 3 meses más de aporte. Claro. La mujer también que no tiene trabajo va a poder recibir una asignación por nacimiento o por adopción, cosa que antes solamente la recibían las mujeres que tenían trabajo formal. Qué bien y además eso. se le quita la carencia, porque antes las mujeres con trabajo formal durante los primeros 3 meses de trabajo no podían recibir esto. Hoy se le quita esta carencia. Y se suma una nueva asignación para las familias durante los 3 años de vida de los bebés, que es una asignación anual que se llama Asignación de Salud Integral, que es una asignación para la cual la familia va a tener que mostrar el carnet de salud y las vacunas como contraparte en el ANSES, y se va a recibir. O sea que lo que digo, el Estado en este momento de crisis, de enorme situación de complejidad económica, con muchísima gente en la pobreza en la Argentina, ha decidido salir a apostar fuerte, a apoyar a quienes pensamos son los más vulnerables. En el Día Internacional contra la Violencia de Género, la Dirección General de Igualdad y Diversidad de la Honorable Cámara de Diputados decidió realizar un acto junto a varias diputadas en la Plaza Seca del Anexo, donde instalaron un banco violeta con el nombre de muchísimas víctimas de femicidio. Además, por la noche, el Congreso se iluminó de violeta para concientizar sobre este tema. Este debate y esta discusión va avanzando desde el día de Ni Una Menos, donde se salió a la calle para decir basta, pero también desde la lucha del movimiento de mujeres de muchísimos años atrás, que se viene peleando, y quizás con la conquista de una ley también, la ley Micaela, que nos permite formarnos a los 3 poderes del Estado, pero también a la sociedad toda que así lo requiera, la posibilidad de que Argentina hoy tenga un ministerio de mujeres, géneros y diversidad, que nos hace decir que estamos todos, somos una sociedad en profunda mutación para bien, para realmente erradicar la violencia de nuestras vidas, que no le hace bien a nadie, y que particularmente vulnera a las más débiles, a las más frágiles, no frágiles porque seamos el sexo débil como se entendía en alguna época, sino frágiles por muchas condiciones, sobre todo porque la pobreza en la Argentina tiene rostro de mujer, porque la falta de oportunidades laborales en igualdad tiene rostro de mujer, y porque la falta todavía de acceso al poder en igualdad de oportunidades tiene rostro de mujer. Así que indudablemente que es una lucha que continúa y que nos vamos capacitando y que va avanzando, y que cada día somos más los que mujeres, varones y todas las diversidades manifestamos para que nunca más haya un femicidio, un travesticidio.
Gracias a ustedes también por hacerse eco de visibilizar esta fecha en el canal nuestro de diputados y obviamente sí, comprometidas con lo que significa, ¿no?, la eliminación de la violencia contra las mujeres y diversidades. En esta jornada acompañamos una actividad que para nosotros es simbólica, en el sentido de que estamos en este banco, aquí en la explanada del anexo, poniendo nombres de víctimas que han sido casos emblemáticos en cada una de nuestras provincias. En mi caso es el de Nilda Núñez, que fue una chica víctima de un femicidio muy cruel. La cuestión de la violencia contra las mujeres nos atraviesa sin diferencias ni de clase social, ni de partido político, ni de actividad. Es un tema que nos afecta a todos, así que en esto trabajamos en conjunto y creo que esa transversalidad es la que nos pone en una mejor situación para conseguir los objetivos que buscamos. Tenemos muchas leyes y hemos avanzado muchísimo, pero hace falta que esas leyes se apliquen con el espíritu que tienen las leyes, y en eso tenemos que todos hacer un compromiso de donde veamos y detectemos situaciones donde esas leyes realmente no protegen a las mujeres, así lo hagan. Entonces, bueno, me parece que esa es la tarea, seguir generando normas para evitar justamente que las mujeres lleguen a la situación de que sean asesinadas. Pero me parece que pasa por todos lados, ¿no? Porque es también como cada persona en su ámbito, sea la justicia, la administración pública, la policía, las fuerzas de seguridad, interpretan las leyes o hacen aplicar las leyes. Entonces me parece que ese es el trabajo permanente de concientización. Para eso tenemos la ley Micaela, pero tenemos que seguir trabajando en generar conciencia, en tener empatía, en que los medios, por ejemplo, no hablen de que nos encontraron muertas, sino de que nos encontraron asesinadas, ¿no? Esas son esas pequeñas diferencias en el lenguaje que también ayudan a visibilizar la real situación de la violencia contra las mujeres. Desde el orden legislativo nosotros estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la Comisión de Género, en mejorar las condiciones de paridad de todas las mujeres y diversidades en los diferentes accesos para trabajar preventivamente. A ver, el femicidio es la punta de un iceberg de múltiples violencias. O sea, cuando alguien ya es asesinada es porque ha recorrido una ruta crítica que termina con su vida. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es trabajar preventivamente desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo y fundamentalmente desde el Poder Judicial, donde por ahí la mujer hace una primer denuncia y entra en un sistema que muchas veces es bastante expulsivo para las víctimas. El proyecto fue ingresado, como bien dijo Alberto, y se va a empezar a trabajar probablemente la semana que viene en las comisiones. Fue aspirado a 4 comisiones. Y me parece que la agenda feminista este año fue muy amplia, la agenda de género, se trabajó mucho lo que es cupo trans, que ya tiene dictamen, más allá de que está sancionado por decreto, la integración a la Cámara de personas que pertenecen al colectivo travesti trans como trabajadores y trabajadoras. Creo que ha habido todo un avance con la creación del Ministerio y la posibilidad de transversalizar en todas las instituciones del Estado lo que es la perspectiva de género, con la capacitación de ley Micaela, con un montón de cuestiones que se vienen dando al interior de los organismos. La política feminista básicamente es circular y no lineal, entonces obviamente atraviesa lo netamente partidario para transformarse en algo más, porque tiene que ver con la posición ideológica de cada una de las personas que hacemos política en relación a la mirada de ciertos temas, como es el aborto, como es el cupo trans, como es la inclusión laboral, como es la violencia de género, y eso creo que traspasa las cuestiones partidarias. Entonces hay que justamente trabajarlo transversalmente. Esta semana continuaron las jornadas legislativas sobre seguridad vial y Agenda 2030, lideradas por el Observatorio de Víctimas de Delito. Entendemos que es muy necesaria la articulación entre el ámbito legislativo, el ámbito ejecutivo y quienes pueden aportar desde su experiencia y muchas veces también, la mayoría de las veces, desde su dolor, para que el Estado esté efectivamente involucrado. Tenemos un objetivo claro, el objetivo claro es evitar, es prevenir que siga habiendo este tipo de situaciones en relación a la seguridad vial. Sabemos además que es la sociedad civil la que puede generar mayores procesos de toma de conciencia
entendemos que hay que evitar llegar a la situación del incidente y que por lo tanto la conciencia y la cultura que pueda construirse en materia de seguridad vial en la sociedad tiene que ser uno de los objetivos centrales. Por supuesto que luego que construir las respuestas que el Estado dé, tanto en la atención de las víctimas como en la garantía de la justicia, algo de lo que recién hablaba Luciana Carrasco y Bian Perrone, que sin dudas es parte de la centralidad también de lo que tenemos que poder avanzar en trabajar y en legislar, y pedir el involucramiento de todas las partes, ¿no? Creo que ahí hay una tarea esencial en la que además legisladores y legisladoras podemos cumplir un rol, así que la participación va en ese sentido, en poder ser parte de la construcción colectiva de la solución de este tema, del abordaje de este tema, con una responsabilidad centrada en el Estado y con la participación de la sociedad en su conjunto. Entendemos que el único camino para lograr un sistema eficiente y eficaz de seguridad vial es trabajando de forma coordinada y conjunta entre todos los responsables de este sistema, pero fundamentalmente con los protagonistas que terminan siendo de este sistema cuando falla, que son las víctimas de siniestros viales. Un sistema seguro requiere comprender y gestionar de manera holística e integrada la compleja interacción que existe entre los factores que terminan incidiendo en un siniestro vial. No podemos pensar las acciones por separado, no podemos pensar solo en educación vial o solo en penas. Tenemos que pensar en educación vial, en inversión en infraestructura, tenemos que pensar en vehículos seguros, en leyes claras y precisas que prevean figuras como es la conducción temeraria y en penas que se apliquen. Es en su conjunto cuando el sistema funciona y lo tenemos que pensar como un sistema. ¿Por qué? Porque si alguna de esas acciones falla, si fallamos en el control de velocidad, si fallamos en las penas, las otras van a servir como barrera. Se necesita para que sean disuasivas, que sean de efectivo cumplimiento. Y acá voy a dar un caso que vivimos, todos los que vivimos en la capital federal. Se dejó de conducir bajo los efectos del alcohol cuando se secuestraron los autos al momento del hecho. Esa fue la forma de terminar con la conducción bajo los efectos del alcohol en la capital federal. Las penas en siniestros viales, las penas de efectivo cumplimiento son disuasivas. Los legisladores de Familia, Niñez y Juventudes se reunieron esta semana con representantes de organizaciones destinadas al desarrollo de la niñez y la juventud. Con este nivel de pobreza tenemos muchísimos chicos desconectados, que al principio se desconectaban, no había conexión, como bien nos dijeron los expositores, por no contar con de pronto la computadora o la herramienta o la conectividad. Pero luego esto fue ampliándose a sectores que sí lo tenían, pero que se genera un cansancio y se genera una desconexión informática con la educación. Entonces, es fundamental, nos han planteado todos los expositores que se presentaron, la necesidad de la vuelta a clases con un protocolo, con adaptar la infraestructura a estas necesidades del regreso a clase, que significa permitir que haya distanciamiento social, permitir que esté garantizado todo lo que tiene que ver con la salubridad. Recordemos, y yo lo planteo en particular, en mi provincia, la segunda ciudad en importancia de mi provincia, de Santa Cruz, Caleta Olivia, una ciudad que fue designada capital alterna de la nación, sí. Tiene 8 barrios en este momento sin agua, y no quiero pensar otros lugares que también sucede y se replica esta situación, o sea, sin agua, si no les podemos garantizar el tema de la limpieza de manos, el tema de los sanitarios, realmente es complejo, y esto también lo está planteando el sector docente. Y luego también el tema de ir a buscar a los niños y a los jóvenes, los dos sectores, sí. Los dos extremos, los más pequeños y los jóvenes que están tan cercanos a la deserción porque se aumentó la proporción, ir a buscarlos no solamente desde el Estado, sino a través de otros dispositivos como organizaciones sociales. Tenemos que recurrir a los clubes, a todas las entidades intermedias que nos permitan trabajar en forma de red, con esta conciencia, ¿no? Que tenemos que ir a buscarlo a las canchitas de fútbol, los tenemos que ir a buscar a su casa, y tenemos que tener estadísticas muy claras y muy seguras de cuál es la deserción escolar, que en este momento no la tenemos tan clara. Los que se oponen, digamos, argumentan que no es un tema para tratar en el momento de pandemia.
Y en realidad la respuesta tiene que ver con lo que uno de ustedes decía, ¿no? En este contexto de pandemia, la situación se ha agravado, porque ha habido mucha más clandestinidad que la que comúnmente hay, porque bueno, la imposibilidad de acceder a los servicios de salud y demás en este contexto se ha agravado mucho más. Yo no creo que sea un tema para tratar en momentos normales. No sé cuáles serán los momentos normales. No sé si volveremos a tener normalidad. No sé si en el país hay momentos normales, para empezar. No, pero además en nuestro país no hay momentos normales. Yo lo que digo es, lo que sí sé es que es un tema urgente, que tenemos que tratarlo urgentemente, que en el 2018 escuchamos más de 700 exposiciones a favor y en contra. Yo creo que el tema está debatido. Los que estamos a favor sabemos y estamos convencidos, los que están en contra tendrán sus argumentos. Ahora, diputada, yo creo que es hora de votar finalmente. La muerte del 10 de Diego Armando Maradona conmovió al mundo entero y muchas diputadas y diputados expresaron sus condolencias y su duelo a través de las redes sociales hacia la familia. Uno que pasó por el fútbol y sabe lo que significó Maradona, no sé, ¿qué se puede hablar? ¿Qué se puede decir con todo lo que nos dio, con todo lo que fue, lo que representó? Me tocó estar con él en las mismas ocasiones y en verdad los que hemos estado afuera del país, en este caso representando, en el caso mío en el arbitraje, y estando el ejemplo de Juegos Olímpicos, y tuve la oportunidad de estar con él varios días y compartiendo cercanía, estando juntos. Es increíble lo que era Maradona para el mundo, es increíble lo que era para el mundo del fútbol. Y no el fútbol. Yo cuento la anécdota, yo estaba en el hotel de FIFA, en Beijing, y yo me arrimaba, yo estaba en el piso 20 o 22, no recuerdo, y me arrimaba así para mirar hacia abajo y veía amontonamiento de gente. Y estaba el Diego. Había un Starbucks, un café ahí, y recuerdo que bajaba, porque era mi momento libre, entonces bajaba y a mí me dejaban entrar, aparte estaba con la delegación argentina, era así. Lo que significaba la cola de gente para poder sacarse fotos. Tomaba un café y él hacía con la mano así y dejaba entrar un grupo, y entraban todos muy ordenaditos, los chinos, entraban de a uno, sacaban las fotos, pero qué difícil haber sido Maradona, qué difícil. Y sí, no, por supuesto. La noticia, ¿qué voy a hablar? Ahora no tengo palabras. Era rebelde en todo sentido. Totalmente. No sé, seguramente su infancia fue la que lo hizo madurar con interioridad y fue lo que a él le dio la fortaleza de ser tipo rebelde. Sí. Porque a lo mejor, si ser psicólogo, la rebeldía lo hizo salir de momentos muy difíciles. Sí. La rebeldía lo hizo poner y estar en lo más alto de la consideración del mundo del fútbol. Sí. Pero bueno, hoy se va a encontrar con el otro Dios. Hoy se van a encontrar los dos dioses. Sin dudas. ¿Viste? Y además se va a encontrar con su amigo, falleció el mismo día que Fidel Castro. Sí, señor, sí, 4 años el atrás. mismo día que Fidel. Sí. Hace 4 años atrás. Increíble. Héctor. Podemos estar distante con Fidel Castro, podemos estar, pero él... Sí. Son emblemas, emblemas y son símbolos mundiales. Y lo que significó Fidel esa Castro relación para la vida, claro. ¿no? En un momento de su vida. Héctor, ¿cómo? Donde busques aceleraciones, busques concordancia con algo, él está en todo. Y en verdad ha sido hecha Apolo, es increíble, es increíble. Y te vuelvo a reiterar, los que estuvimos en el fútbol, yo estuve vinculado con el arbitraje en el fútbol, yo no sigo jugador, pero mirá que a mí me castigó en el Mundial del 2010, habló de mi asistente, ¿viste? De un gol que dio, que por ahí estaba era él, y era tomar de dejarlo. Creo que ese homenaje se lo merece Diego, ¿no? Lo hemos presentado en la mañana de hoy, lo firmamos 15 diputados nacionales, y creo que es un humilde homenaje al mejor, insisto, jugador del mundo que hubo y que es argentino y que es Maradona y que es reconocido por todos, ¿no? La tapa de los diarios del mundo de hoy lo dicen, las redes de los más grandes, de
cada uno de los deportes y del fútbol también lo dicen, y la verdad que lo que decía antes, a los argentinos nos llenó de alegría, nos llenó de satisfacciones, ¿no? La verdad que nos puso muy bien y creo que ese homenaje es más que merecido y tiene que ver con lo que Maradona representó y representa para los argentinos. ¿Qué recuerdo tiene de Diego, Carlos? Pero de Maradona Cantidad, no me alcanza el programa, tenemos que empezar a la mañana y terminamos a la noche. Se puede, pero no se trata solo de recuerdos personales, son los recuerdos que son patrimonio de todos los argentinos, como eso que están mostrando ustedes ahora. Es decir, Maradona nos hizo ser felices, nos hizo sentir bien, nos hizo disfrutar de la maravilla de su juego, nos ayudó a ganar un mundial, que es un momento único para quienes nos gusta el fútbol, pero además nos permitió ganarle a los ingleses de la manera que le ganamos, con el gol más fabuloso de la historia justamente en ese partido. Es decir, hay tantas cosas para recordar. ¿Qué sé yo? Después yo podría decir, si hablamos de cosas futbolísticas, el gol de Canigia a Brasil en el Mundial de Italia, la jugada de Maradona previa al gol de Canigia, es cosa maravillosa. El gol a River en cancha de Boca, cuando vino en el 82, cuando deja sentado a Tarantini y después gambetea a Filiol, y hace ese gol impresionante. Yo le puedo hablar horas de recuerdos futbolísticos, pero además yo recuerdo siempre también de Maradona Maradona parecía controvertido, pero tenía una línea de pensamiento que lo ubicaba siempre del lado de la defensa de los que menos tenían, de los pobres. Yo creo que nunca se olvidó de su origen. A pesar de que llegó a ser uno de los personajes más famosos del mundo, a pesar de que ganó fortunas y demás, creo que nunca se olvidó de dónde venía, de su origen humilde, y siempre defendió a los pobres, a los sectores más débiles de la sociedad, a los jubilados. Recién miraba y comentaba también en una nota que hice en un canal, alguien me mandó un recorte de los 90, donde él está en Punta del Este y dice, el gobierno era el de Menem, dice, el gobierno tendría que sacarles más a los que más tienen, incluido yo, y dársela a los que menos tienen. Y fíjense que es coherente con que incluso cuando se discutió el tema del aporte ahora, Maradona hizo declaraciones diciendo que estaba de acuerdo, que él creía que estaba bien, que era correcto. Es decir, que tuvo una línea de pensamiento muy coherente, a pesar de ser polémico, de ser controvertido y demás, pero había una coherencia en todo su pensamiento que creo que lo caracteriza. Esto fue todo lo que pasó en la semana en DTV, el periodismo del Congreso. Muchísimas gracias por estar.